Cuarta parte del video: los terremotos o sismos y la sismoresistencia, presentado por el ingeniero civil Jorge Ricaurte. Diseño sismorresistente. La sismorresistencia es una tecnología usada para diseñar y ejecutar procesos constructivos con elementos estructurales distribuidos previa aplicación de principios básicos como la simplicidad, simetría, resistencia, rigidez, ductilidad y continuidad de las obras, de tal forma que le permita a la estructura o edificación resistir los usos y las cargas sísmicas a que estarán sometidas durante su vida útil, y esto se traduce en la protección de la vida de los ocupantes y de la integridad del edificio mismo. Al estudiar el comportamiento de edificaciones luego de un evento sísmico, se puede afirmar que cuando se toman en cuenta las normas de diseño sismorresistente, además la construcción es debidamente supervisada y el sismo de diseño representa la amenaza sísmica real de la zona, los daños son considerablemente menores que en los casos en los cuales no se cumplen los requerimientos mínimos indispensables para tal fin. Vulnerabilidad estructural. El término estructural o componentes estructurales se refiere a aquellas partes de un edificio que lo mantienen en pie. Esto incluye cimientos, columnas, muros portantes, vigas y diafragmas. Vulnerabilidad estructural. El término estructural o componentes estructurales se refiere a aquellas partes de un edificio que lo mantienen en pie. Esto incluye cimientos, columnas, muros portantes, vigas y diafragmas. Los diafragmas son los pisos y techos diseñados para transmitir fuerzas horizontales como las de sismos a través de las vigas y columnas hacia los cimientos. Vulnerabilidad no estructural. El término no estructural se refiere a aquellos componentes de un edificio que están unidos a las partes estructurales, como tabiques, ventanas, techos, puertas, cerramientos, cielos rasos, etc., que cumplen funciones esenciales en el edificio o que simplemente están dentro de las edificaciones, como equipos mecánicos, muebles, etc. La torsión ha sido la causa de importantes daños y en algunos casos colapso de edificaciones sometidas a fuertes movimientos sísmicos. Se presenta por la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez. Cuando en una configuración el centro de masa coincide con el centro de rigidez, se dice que existe simetría estructural. A medida de que el edificio sea más simétrico, se reducirá su tendencia a sufrir concentraciones de esfuerzos y torsión, y su comportamiento ante cargas sísmicas será menos difícil de analizar y más predecible. La simetría va desde la geometría de la forma exterior
hasta las distribuciones internas de elementos resistentes y componentes no estructurales. En los casos donde existen muros, núcleos de ascensores o tabiquería, hacia un lado de la edificación, el centro de rigidez se desplaza en esa dirección. Debido a esto se generan deformaciones no previstas en el cálculo estructural. Debido a la excentricidad entre el centro de masa y de rigidez, se produjo un efecto de torsión que, al sumarse con otros problemas presentes en la edificación, ocasionó el colapso de la misma durante el terremoto de Cariaco en el año 1997. Concentraciones de masa. Esto se refiere a problemas ocasionados por concentraciones de masa en algún nivel de la edificación, al colocar elementos de gran peso como equipos, tanques, piscinas, archivos, depósitos, entre otros. Debido al hecho de que el problema se agrava si dicha concentración se localiza en los pisos más elevados, ya que a mayor altura, mayor aceleración sísmica de respuesta. Se recomienda colocarlos en sótanos o en construcciones aisladas cercanas al edificio para evitar el efecto de péndulo invertido. Choque entre edificaciones. Esto ocurre cuando el movimiento de un edificio durante el sismo queda impedido por otro muy cercano y en general más rígido. Al chocar se generan fuerzas cortantes en las columnas golpeadas. Es conveniente crear amplias juntas totales entre edificios de diferentes alturas para que puedan oscilar de forma distinta durante un movimiento sísmico y evitar así el choque violento entre ellos. Se debe impedir que el edificio de diferente altura puedan estar juntos y a partir de cierta altura estos deben estar aislados. Otra causa del problema es cuando edificios cercanos presentan alturas distintas de entrepisos o niveles distintos de pisos. Problemas de configuración vertical. Son problemas referentes a las irregularidades verticales que, al estar presentes en las edificaciones, ocasionan cambios bruscos de rigidez y masa entre pisos consecutivos, lo que se traduce en fuertes concentraciones de esfuerzos. Deben evitarse en lo posible los escalonamientos y tratar que los cambios de un nivel a otro sean lo más suaves posibles, sobre todo en edificaciones tan importantes como hospitales y centros de salud. Columnas débiles. Las columnas son de vital importancia dentro del sistema estructural, debido a que transmiten las cargas a las fundaciones y mantienen al edificio en pie. Si bien en el diseño sismo resistente se tolera cierto nivel de daños, se debe prever que si estos aparecen, es preferible que sea en las vigas y no en las columnas. En la viga se genera una falla local que afecta principalmente al piso afectado. En la columna,
la falla afecta a toda la estructura, pudiendo ocasionar el colapso de la misma. El diseño ideal es columna fuerte, viga débil. En el cálculo se debe verificar que el momento resistente total en la columna, dividido entre el de las vigas, sea mayor o igual a 1.20. En la diapositiva se muestra un edificio en construcción donde se evidencia un diseño inadecuado, ya que las dimensiones de las columnas son significativamente inferiores a la altura de las vigas. Las conexiones entre elementos estructurales son puntos críticos. Aparecen grietas diagonales y fallas por adherencia entre el concreto y el acero, anclaje insuficiente del refuerzo longitudinal y esfuerzos excesivos de flexión. Las losas pueden presentar daños por punzonamiento alrededor de las columnas y grietas longitudinales perpendiculares al plano de flexión a lo largo de la placa, debido al exceso de flexión producida por el movimiento. Columnas cortas. Al analizar y estudiar el comportamiento de edificaciones bajo la acción sísmica, se ha observado que algunas columnas presentan grietas a 45 grados, lo que indica una falla frágil. La columna diseñada como dúctil se convierte en frágil y falla la zona no confinada. La falla se debe al hecho de que las columnas de un mismo nivel presentan similar desplazamiento lateral durante un sismo. Sin embargo, al ser las columnas cortas más rígidas, absorben mucha más fuerza lateral. Pisos débiles. Algunos sistemas arquitectónicos conllevan a la formación de pisos cuya rigidez y o resistencia es significativamente menor que la del resto de los niveles, haciéndolos más vulnerables. Esto se puede atribuir a la diferencia de altura entre pisos consecutivos o a la ausencia de algún elemento estructural. La ausencia o falta de continuidad de columnas ha sido una causa de muchos colapsos de estructuras sometidas a movimientos sísmicos. Excesiva flexibilidad estructural. En el diseño debe garantizarse que la edificación resista los efectos del movimiento sísmico y también minimizar los daños en elementos no estructurales, como juntas, escaleras, entre otros, debido a los desplazamientos laterales. Las edificaciones excesivamente flexibles son más susceptibles a sufrir grandes desplazamientos laterales entre niveles consecutivos por el movimiento debido a fuerzas sísmicas. A dichos desplazamientos relativos se les conoce como deriva y deben ser controlados en el diseño según las especificaciones normativas. Excesiva flexibilidad de diafragmas. Una configuración estructural adecuada se logra, entre otras consideraciones, conectando las líneas
resistentes con diafragmas rígidos para lograr deformaciones uniformes. Una de las hipótesis de cálculo es considerar rígidos los diafragmas. Dirección poco resistente a fuerzas horizontales. En general, debe alternarse la orientación de los elementos verticales para que las rigideces laterales sean similares. Cuando la menor dimensión de todas o la mayoría de las columnas rectangulares de una edificación se encuentran orientadas en la misma dirección, esta es poco resistente a fuerzas horizontales debido a un sismo. Los ganchos en los extremos de los estribos deben tener un ángulo mayor o igual a 135 grados para lograr un amarre adecuado. Cuando el ángulo del gancho es a 90 grados, habrá mayor deslizamiento y por lo tanto el amarre del estribo puede soltarse ante un evento sísmico. Poca cuantía de refuerzo transversal. La función del refuerzo transversal, estribo o ligadura, es soportar fuerzas cortantes, garantizar el adecuado confinamiento del concreto e impedir el pandeo del refuerzo longitudinal. Cuando se presenta un mal armado del refuerzo transversal, ya sea porque el diámetro de la varilla es insuficiente o los estribos están muy separados, se evidencian daños en los elementos estructurales.